La pantalla se abrió mostrando una escena desoladora. Una mesa de cocina abarrotada de facturas impagas, cartas de advertencia de desalojo apiladas, y al fondo, una nevera casi vacía. Elena, la joven protagonista, se sentaba frente a este panorama, con la mirada perdida, tejiendo la desesperación en el aire. Sus manos temblaban ligeramente al sostener una cuenta de electricidad con un sello de último aviso. Los números danzaban ante sus ojos, cada cifra un peso más sobre sus hombros ya cargados. ¿Y si te dijera que no necesitas dinero para empezar a construir riqueza, sino una estrategia? Resonaba una voz en off, profunda y reflexiva, contrastando con la quietud angustiosa de la escena. Elena era una joven trabajadora, atrapada en la rutina de un salario mínimo que apenas cubría los gastos básicos. Sus días transcurrían entre un empleo extenuante y la constante preocupación por el futuro. No era solo ella. La responsabilidad de su pequeña hermana, a quien amaba con ferocidad, recaía enteramente sobre sus hombros. Cada decisión, cada hora extra, cada sacrificio, tenía como objetivo sacar a su hermana adelante, romper el ciclo de pobreza que había encadenado a su familia por generaciones. La motivación era pura, pero el camino parecía infranqueable. La vergüenza la carcomía. Se sentía avergonzada de su situación, de no poder ofrecer más a su hermana, de la constante lucha por la supervivencia. La frustración era una compañera diaria, un nudo en el estómago que le recordaba su impotencia. Creía firmemente que su origen humilde era su condena, una marca imborrable que la destinaba a una vida de carencias. No puedo, no tengo, nunca saldré de esto. Eran los mantras silenciosos que resonaban en su mente, reforzando la jaula invisible que ella misma había construido. Un día, la realidad golpeó con la fuerza de un martillo. Un aviso de desalojo definitivo, con un plazo perentorio, apareció bajo su puerta. Ya no era solo la amenaza, era una sentencia. La desesperación la empujó al límite, a un punto de quiebre, donde la resignación se transformó en una necesidad imperiosa de encontrar una salida. Necesitaba soluciones, aunque fueran desesperadas. Fue en medio de esta vorágine que el destino, o la casualidad, la puso frente a Ricardo, un viejo conocido del barrio, alguien que en el pasado había compartido su misma suerte, sus mismas limitaciones. Pero Ricardo ahora era diferente. Su ropa, su porte, la calma en su mirada, todo denotaba una prosperidad que Elena no podía comprender. «¿Cómo lo hiciste?», le preguntó Elena, con la voz apenas un susurro, cargada de una mezcla de esperanza y escepticismo. Ricardo le sonrió, una sonrisa enigmática. «La riqueza no empieza con dinero, empieza con hábitos», le respondió, su voz grave y segura. Al día siguiente, Ricardo le entregó un cuaderno de tapas gastadas y un bolígrafo. «Tu primera tarea», le dijo, «es esta. Controla tu dinero. Si no sabes a dónde va, nunca sabrás cómo hacerlo crecer». Elena, escéptica, pero sin más opciones, asintió. Empezó a registrar cada gasto, por insignificante que fuera. El café de la mañana, el pasaje de autobús, la compra mínima del supermercado. Los primeros días fueron un desafío. La tentación de los gastos impulsivos era fuerte. El antojo de un dulce, la oferta de ropa que no necesitaba, el impulso de comprar algo para su hermana que su presupuesto no permitía. La lucha interna era feroz, sus viejos hábitos peleando contra la nueva disciplina. Se sentía miserable, privada de pequeños placeres que antes ni siquiera notaba. Pero al revisar las primeras páginas del cuaderno, una revelación parcial la golpeó. Se dio cuenta de patrones de gasto inconscientes, pequeñas fugas de dinero que sumadas la estaban hundiendo. Vio con claridad cómo el dinero simplemente se evaporaba sin dejar rastro significativo. Se dio cuenta de la primera mentira. No necesitaba dinero para empezar, necesitaba conciencia y control.
Con el cuaderno en mano, Elena miró fijamente los números. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en sus ojos, un tenue resplandor en la oscuridad de su situación. Pero la montaña por escalar aún era inmensa. Ricardo, observándola desde la distancia, se acercó. Esto es solo el comienzo. Prepárate para vivir por debajo de tus posibilidades. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ricardo la había dejado con una advertencia, una máxima que resonaba en su mente como un eco constante. Prepárate para vivir por debajo de tus posibilidades. Y Elena, con la chispa de esperanza encendida, se lanzó a la tarea con una determinación que nunca antes había conocido. Este era el paso 2. Vive por debajo de tus posibilidades. No es lo que ganas, es lo que conservas. Las semanas siguientes fueron una prueba de fuego. Escenas de sacrificios diarios se volvieron su nueva normalidad. En lugar de comprar comida preparada, Elena pasaba horas en la cocina preparando sus almuerzos y cenas, calculando cada ingrediente para estirar el presupuesto. Las salidas con amigos se volvieron un lujo inalcanzable, sustituidas por noches de estudio y planificación. Reparaba la ropa vieja en lugar de comprar nueva, y buscaba tutoriales en línea para arreglar pequeños desperfectos en su hogar, evitando la tentación de llamar a un técnico. Su hermana, al principio, no comprendía las restricciones, extrañada por la repentina austeridad. «¿Por qué no podemos ir al cine, Elena?», preguntaba con ojos tristes, y cada pregunta era una punzada en el corazón de Elena, pero también un recordatorio de por qué lo hacía. Un atardecer, mientras Elena revisaba sus cuentas en el cuaderno, Ricardo apareció. Observó su concentración y le ofreció una metáfora para iluminar su camino. «Imagina una pequeña semilla», comenzó Ricardo, «tan diminuta que apenas se ve. Si la plantas, la cuidas y le das tiempo, esa semilla se convierte en un árbol gigante, capaz de dar sombra y frutos por décadas. El interés compuesto es esa semilla. No necesita ser grande al principio, necesita tiempo y cuidado constante para crecer exponencialmente». Le explicó el paso 3. Invierte aunque sea poco. El interés compuesto no necesita grandes cantidades, necesita tiempo. Con esa imagen en mente, Elena se enfocó en ahorrar cada céntimo que podía. Y para su asombro, logró acumular una pequeña suma. Siguiendo las indicaciones de Ricardo, la invirtió en un fondo de bajo riesgo. La emoción de ver crecer ese primer nido, aunque fuera por unos pocos centavos, fue un poderoso motivador. Era la primera vez que sentía que el dinero trabajaba para ella, en lugar de ella para el dinero. No todos entendían su transformación. En su trabajo, un compañero, un hombre cínico llamado Marcos, se burlaba de sus esfuerzos. «Mira a la millonaria», soltaba con sarcasmo, «comiendo su tupper mientras nosotros disfrutamos de un buen almuerzo. ¿De verdad crees que te harás rica con eso?». Sus comentarios eran puñaladas, y Elena se sentía aislada, cuestionando su camino. La presión externa era casi tan difícil como la interna. Ricardo, sin embargo, la animaba a ir más allá. Le habló del paso 4. Busca formas de aumentar tus ingresos. Elena, consciente de que su salario actual era un límite, comenzó a explorar opciones. Noches sin dormir, se dedicó a aprender una nueva habilidad: diseño gráfico básico a través de cursos gratuitos en línea. Sus ojos se cansaban, pero la promesa de un futuro mejor la impulsaba. Un día, la vieja nevera de su apartamento dejó de funcionar. El corazón de Elena se encogió. Era una crisis inminente. La tentación de un préstamo rápido, de esas ofertas con altos intereses que prometían una solución instantánea, la asaltó. La lucha interna fue intensa. El miedo a perder lo poco que había avanzado era abrumador. Ricardo intervino justo a tiempo, recordándole el paso 5. Evita deudas innecesarias. Las deudas malas destruyen tu futuro financiero.
Juntos, encontraron una solución alternativa. Vendió algunos objetos que no usaba y con el resto compró una nevera de segunda mano en buen estado. Fue un triunfo silencioso, una demostración de su creciente disciplina. Los resultados comenzaron a manifestarse. Sus deudas disminuían constantemente, sus ahorros crecían, y lo más importante, su hermana empezó a comprender y apoyar sus decisiones. Incluso se ofrecía a ayudar en las tareas para que Elena tuviera más tiempo para estudiar. La relación entre ambas se fortalecía con cada sacrificio compartido. Un día, la perseverancia de Elena dio sus frutos. Gracias a su nueva habilidad en diseño gráfico, recibió una oferta de trabajo mucho mejor remunerada. La sonrisa que se dibujó en su rostro era de verdadera esperanza, un reflejo de la libertad que empezaba a saborear. Pero sabía que el camino aún tenía pruebas. Ricardo, con su sabiduría habitual, le advirtió: la diferencia entre pobres y ricos no es el salario, es la mentalidad y las decisiones diarias. Con el nuevo puesto de trabajo, Elena no solo vio un aumento significativo en sus ingresos, sino también una oportunidad para aplicar sus habilidades recién adquiridas y demostrar su valía. La transición fue suave, pues la disciplina y los hábitos financieros que había forjado la prepararon para gestionar esta nueva abundancia con la misma prudencia que había manejado la escasez. Cada mes, una parte de su salario iba directamente a sus inversiones, otra a un fondo de emergencia y una más a un ahorro específico para el futuro de su hermana. Mantuvo su estilo de vida por debajo de sus posibilidades, resistiendo la tentación de la inflación del estilo de vida, que a menudo atrapa a quienes aumentan sus ingresos. Su casa seguía siendo modesta, sus gastos conscientes, pero su cuenta bancaria y su tranquilidad crecían exponencialmente. Un día memorable, Elena sorprendió a su hermana. Había estado ahorrando diligentemente para un propósito. Con lágrimas en los ojos, le entregó un folleto de una prestigiosa universidad, anunciando que había cubierto los gastos de su matrícula para el programa de arte que tanto anhelaba. La alegría desbordante de su hermana, su abrazo apretado, fue la verdadera recompensa, un momento de redención que cumplía la motivación más profunda de Elena. Su relación, ya fuerte, se cimentó aún más en la gratitud y el apoyo mutuo. Sin embargo, el camino de la riqueza no está exento de desafíos, incluso cuando se ha avanzado mucho. Elena se enfrentó a una decisión financiera trascendental, la oportunidad de invertir en un pequeño edificio de apartamentos que podría generar ingresos pasivos sustanciales. Era una inversión considerable, y el miedo al fracaso, la incertidumbre ante una responsabilidad tan grande, resurgió con fuerza. Las viejas inseguridades susurraban, recordándole su origen humilde, haciéndole dudar si realmente estaba hecha para manejar tal escala de riqueza. Para complicar las cosas, Marcos, el antiguo compañero de trabajo que se había burlado de ella, se acercó, no para criticar, sino para pedir consejo. Había visto su éxito, había sido testigo de su ascenso silencioso, y ahora su tono era de respeto, incluso de admiración. El contraste era un testimonio elocuente del poder de las decisiones diarias. Ricardo, siempre observador, percibió su conflicto interno. Con su habitual calma, le recordó una verdad fundamental. Elena, la riqueza no es solo dinero, es libertad, seguridad, la capacidad de elegir tu propio camino y ayudar a quienes amas. No se trata de la cantidad, sino de la paz que te da. Confía en los hábitos que has construido, en la disciplina que has forjado. Esos son tus verdaderos activos. Sus palabras resonaron, anclándola en la confianza que había cultivado. Elena tomó la decisión. Invirtió en la propiedad, aplicando todos los principios que había aprendido. Con el tiempo, el edificio no solo generó ingresos estables, sino que también se convirtió en un símbolo tangible de su victoria financiera. No era una victoria ostentosa,
de coches de lujo o joyas caras, sino una de paz y seguridad. Una que le permitía dormir tranquila, sabiendo que su futuro y el de su hermana estaban asegurados. El legado de Elena no se detuvo ahí. Inspirada por Ricardo, y con la convicción de que su historia podía ayudar a otros, empezó a compartir su conocimiento. Organizaba pequeñas charlas en su comunidad, ofrecía consejos prácticos a amigos y conocidos, convirtiéndose en una mentora para aquellos que, como ella, habían empezado con nada más que determinación. Hoy, Elena y su hermana viven una vida de estabilidad y oportunidades. La escena final las muestra juntas, sentadas en el balcón del apartamento de Elena, disfrutando de un atardecer. Hay una tranquilidad palpable entre ellas, una certeza de que han construido un futuro sólido, ladrillo a ladrillo, hábito a hábito. La mayoría de las personas cree que necesita mucho dinero para hacerse rica, pero esa es la primera mentira. La riqueza no empieza con dinero. Empieza con hábitos. Si quieres tomar el control de tu vida financiera, suscríbete ahora, deja tu like y activa la campana. Porque aquí aprenderás a pensar como los que realmente construyen riqueza.